La Nochebuena me enseñó la lección más cruel de todas, que la peor soledad no es la del viudo que extraña a su esposa, sino la del padre que se sienta en la mesa de sus propios hijos y se convierte en un fantasma. Sostenía en mis manos nudosas 2 caballitos de madera que había tallado durante meses, imaginando la sonrisa de mis nietos. Pero esa noche, en la casa lujosa de mi hijo Javier, mi regalo y yo éramos una mancha del pasado, un estorbo. Vi cómo las luces del árbol de Navidad brillaban en los ojos de mi familia mientras me daban la espalda, ignorando no solo los juguetes, sino al viejo carpintero que los había hecho, al hombre que les dio todo. Me sentí como uno de mis muebles viejos y olvidados en un rincón. Mi casa me recibió con su silencio de siempre, un silencio que pesaba más que cualquier viga de roble. Sobre la mesa, el plato de lechón que había preparado para mí mismo se había quedado frío, intacto. El olor a salitre del puerto se colaba por la ventana, mezclado con el aroma a aserrín y barniz de mi taller, los únicos perfumes que me han acompañado toda la vida. Miré la silla vacía de mi Elena y el corazón se me hizo un nudo apretado. La humillación que sentía era un fuego helado que me quemaba por dentro. ¿Cómo era posible que mi propia sangre, la que llevaba mi apellido, me despreciara de una forma tan pública, tan definitiva? Mis manos, que habían construido sus cunas, ahora temblaban de puro desamparo. El momento se repite en mi cabeza como un disco rayado. Mónica, la esposa de mi hijo, rechazando los caballitos con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, diciendo que los niños ya tenían demasiados aparatos electrónicos. Mi insistencia, torpe y desesperada, explicando que era una tradición, que mi padre me los hacía a mí, y entonces la voz de Javier, cortante como una sierra mal afilada: «Papá, ya basta. Deja de intentar arrastrarnos a tu pasado». Y Laura, mi hija, asintiendo con esa frialdad que había adoptado como un traje caro: «Nos pones en una situación muy incómoda». Luego el silencio. Todos volvieron a sus copas, a sus risas, dejándome solo en la cabecera de la mesa, con los juguetes inútiles en las manos. Y yo me pregunto, ¿alguna vez han sentido eso? Ese frío en el pecho cuando te das cuenta de que ya no encajas en la vida de la gente que amas, que tus historias, tus regalos, tus manos, se han vuelto una vergüenza para ellos. Me gustaría que me contaran en los comentarios desde qué parte del mundo me escuchan, si alguna vez la indiferencia de un ser querido les dolió más que un golpe. Les pido que se queden, que escuchen mi historia hasta el final, porque esa noche, en la soledad más absoluta, estaba a punto de descubrir algo que me devolvería la voz, que me daría una última lección que enseñarles. Al llegar a casa, con el alma por los suelos, mis ojos se posaron en la mesita de noche de Elena. Allí estaba, como siempre, la pequeña caja de madera de nogal que le tallé en nuestro 5º aniversario. 3 años habían pasado desde su muerte, y yo no había tenido el valor de abrirla. Era un santuario, un recuerdo demasiado doloroso de su presencia, de sus manos guardando ahí sus pequeños tesoros. Pero esa noche fue diferente. El desprecio de mis hijos me había vaciado de miedo, dejándome solo con una pregunta: ¿qué había sido de mi vida? La cajita parecía llamarme, como si guardara una respuesta, un último mensaje de mi amada esposa. Yo creía que mi historia estaba terminada, que era el relato de un viejo carpintero que había sacrificado cada fibra de su ser para darles a sus hijos un futuro mejor, solo para ser desechado como una herramienta vieja cuando ya no era útil. Pensaba que el capítulo final era esta humillación, esta soledad amarga en una casa llena de recuerdos. Pero estaba equivocado. Elena, mi sabia y previsora Elena, había escrito un epílogo que yo desconocía. Dentro de esa caja no solo estaba su amor, estaba mi dignidad, estaba el secreto que me permitiría transformar su desprecio en un legado que jamás podrían tocar ni entender. Mi historia no empezó en esa Nochebuena, sino mucho antes, en el taller de mi padre. El mundo para mí olía a pino y a cedro recién cortado. Dejé la escuela a los 14 años, no por rebelde, sino porque en mi casa hacían más falta mis brazos que mi cabeza en los libros. Mi padre me enseñó a escuchar a la madera, a sentir su veta y a respetar su nobleza. Mis manos aprendieron el lenguaje de las gubias y los serruchos antes que el de los
Poemas. No me quejo, era una vida dura pero honesta. Cada mueble que terminaba era una prueba de mi valor, un pedazo de mi alma que se iba a adornar la casa de otra persona. Era un orgullo silencioso, el orgullo del artesano. Conocí a Elena en una kermés del barrio, de esas con guirnaldas de luces y olor a anticuchos. Ella era todo lo contrario a mí, una mujer vibrante, con una risa que parecía espantar las penas. Yo era un muchacho callado, con las manos siempre manchadas de barniz, pero ella miró más allá, vio la solidez de mis silencios, la honestidad de mi trabajo. Me sacó a bailar una cumbia y sentí que mis pies de plomo se volvían ligeros. Esa noche, bajo los farolitos de papel, le prometí construirle una vida, no de lujos, pero sí de certezas. Una vida tan firme y duradera como la madera de roble con la que tanto me gustaba trabajar. Y cumplí mi promesa, tabla por tabla. Levantamos nuestra casita en este mismo terreno, con la ayuda de vecinos y amigos en largas jornadas de fin de semana. Yo clavaba las vigas mientras ella me alcanzaba un mate amargo para espantar el cansancio. Pintamos las paredes de un color alegre que ella eligió, un color que prometía un futuro luminoso. Nuestros primeros años fueron de una austeridad que hoy asustaría a mis hijos, pero a nosotros nos parecía un banquete. Una simple cazuela compartida en nuestra pequeña mesa era el festín más grande del mundo, porque sabíamos que cada cucharada estaba sazonada con el sudor de nuestro esfuerzo y la fuerza de nuestro amor. Era un hogar hecho a nuestra medida. Cuando nació Javier, mi primogénito, sentí un peso en el pecho que era una mezcla de miedo y una determinación de hierro. Mientras lo acunaba en mis brazos, mirando sus manitos pequeñas y perfectas, le hice un juramento silencioso. Le prometí que esas manos jamás tendrían los callos que tenían las mías, que él no conocería el frío del taller en invierno ni el agotamiento de una jornada sin fin. Su único trabajo sería estudiar, llenarse la cabeza de conocimiento y subir más alto de lo que yo jamás podría soñar. Cada martillazo que daba desde ese día era para construirle una escalera, una que lo llevara lejos de mi mundo de aserrín. Unos años después llegó Laura, mi niña. Tenía los ojos de su madre, llenos de una chispa inteligente y decidida. Con 2 hijos, la necesidad apretaba más que nunca. Fue por esa época que vendí el juego de gubias que había heredado de mi abuelo, una reliquia familiar que me dolía en el alma soltar. Pero con ese dinero le compré a Javier su primera computadora. Recuerdo el brillo en sus ojos, la emoción con la que tocaba las teclas. Mi Elena me apretó la mano y me dijo: «Estás cambiando tus herramientas por las suyas, Arturo». Y yo sentí que era el trueque más justo del mundo, un sacrificio que valía toda la pena. Elena era el pilar que sostenía nuestro mundo. Era la maga que convertía un sueldo escaso en un hogar lleno y cálido. Mientras yo luchaba con la madera, ella luchaba con los números, con la tela, con la comida. Cuántas noches llegué a casa rendido y la encontré bajo la luz de una lámpara, remendando mi ropa de trabajo para que durara una semana más, o preparando los almuerzos del día siguiente. No necesitábamos decirnos grandes cosas. Nuestro amor se leía en nuestros actos. Era un pacto de entrega mutua, un baile silencioso de 2 personas que habían decidido construir algo más grande que ellos mismos, sin importar el costo. Mi vida era una rutina de sacrificio. El sol apenas salía, y yo ya estaba en el taller, con el ruido de la sierra como mi despertador. El polvo de la madera se me metía en los pulmones, el barniz se adhería a mi piel, y el dolor de espalda era un compañero constante. Pero cada vez que entregaba un comedor, un ropero, una cuna, sentía una satisfacción que borraba todo el cansancio. Ese dinero no era para mí. Se transformaba inmediatamente en matrículas, en uniformes escolares, en libros. Yo era solo un puente entre la madera noble y el futuro próspero de mis hijos. Un puente que, con el tiempo, se fue desgastando sin que nadie lo notara. Ellos crecían en un mundo que yo no entendía del todo. Mientras yo usaba los mismos pantalones de trabajo remendados por Elena, ellos estrenaban zapatillas de marca. Mientras mi almuerzo era un pan con mortadela en el taller, ellos aprendían a usar cubiertos que yo ni conocía en restaurantes a los que me invitaban por compromiso. Yo les estaba dando un pasaporte a una vida de la que yo mismo no tenía la visa.
y me sentía orgulloso de ello, ciegamente orgulloso. Creía que esa distancia que crecía entre nuestros mundos era la prueba irrefutable de mi éxito como padre. No entendía que estaban aprendiendo a avergonzarse del puente que los había ayudado a cruzar. El día que se graduaron ambos de sus carreras universitarias, sentí que tocaba el cielo con las manos. Verlos allí, con sus togas y sus diplomas, era la culminación de todos mis desvelos. Los abracé con mis brazos fuertes de carpintero y sentí que había cumplido mi misión en esta vida. Les había dado las alas que yo nunca tuve. Creí, en mi inocencia, que con ese título venía incluido el respeto eterno, la gratitud, el reconocimiento de que su éxito se había cimentado sobre mis manos ásperas y el amor incondicional de su madre. Pensé que la familia que habíamos forjado con tanto esfuerzo era una fortaleza inexpugnable. Recuerdo los domingos de antes, cuando Elena vivía. La casa se llenaba con el olor de su estofado y las risas de los nietos. Yo me sentaba a la cabeza de la mesa y me sentía un patriarca, un rey en mi pequeño castillo de madera y amor. Pero poco a poco, tras la muerte de mi esposa, esos domingos se fueron enfriando. Las visitas se hicieron más cortas, las conversaciones más forzadas. Mis hijos hablaban de inversiones, de viajes al extranjero, de cosas que sonaban a un idioma extraño para mí. Y yo, con mis anécdotas del taller, me fui sintiendo cada vez más como una pieza de otro tiempo, un mueble antiguo en una casa minimalista. Elena, con su increíble sabiduría, parecía intuir el futuro. A veces, mientras miraba a nuestros hijos ya convertidos en profesionales exitosos, notaba una sombra de preocupación en su mirada. Arturo, me decía en voz baja mientras me cebaba un mate, está bien que vuelen alto, pero no te olvides de recordarles cuáles son sus raíces, que el árbol más frondoso necesita de la tierra que lo vio nacer para no caerse con el primer viento. Yo no entendía toda la profundidad de sus palabras en ese momento. Creía que el amor era suficiente para mantenernos unidos, que la sangre siempre tira. Hasta esa fatídica Nochebuena, yo vivía aferrado a una única verdad, que el sacrificio era la medida del amor y que una familia construida sobre esa base era indestructible. Estaba convencido de que mis hijos, a pesar de sus nuevas vidas, reconocían y valoraban el origen de su bienestar. Creía que mi trabajo como padre estaba hecho y que solo me quedaba disfrutar desde mi humilde rincón del fruto de mis esfuerzos. No podía estar más equivocado. Estaba a punto de aprender que cuando la codicia y la vergüenza echan raíces en el corazón de los hijos, pueden destruir el bosque más antiguo y sagrado. Todo se desmoronó cuando Elena se fue. Su ausencia no solo dejó un vacío en mi cama y en mi mesa, sino que rompió el puente invisible que me unía a mis hijos. Al principio, claro, cumplieron con su papel. Me traían comida en ollas que después no. Venían a recoger. Me llamaban cada 2 días con voces llenas de una lástima que me resultaba incómoda. Pero esa preocupación tenía fecha de caducidad. Era un deber, una formalidad que se iba desvaneciendo como el perfume de mi esposa en sus almohadas. Pronto, el silencio comenzó a ganar terreno, un silencio denso y pesado que se instaló en mi casa y en mi vida, y que mis propios hijos ayudaron a construir. El primer golpe real vino de Javier, a los pocos meses del funeral. Se sentó en la misma silla donde estás tú ahora, y con un tono que pretendía ser de preocupación, me dijo que debía vender la casa. Es muy grande para ti solo, papá. Además, el barrio se ha puesto peligroso. No dijo que se avergonzaba de este lugar. No dijo que mi casa era una ancla que lo ataba a un pasado obrero que él quería borrar, pero yo lo leí en sus ojos. Quería demoler los cimientos de mi vida, empaquetar mis recuerdos en cajas de cartón y mandarme a un lugar donde yo no estorbara su nueva y brillante existencia. Laura no tardó en apoyar la idea de su hermano, pero con sus propias armas, más sutiles y crueles. En una de sus visitas relámpago, arrugó la nariz y dijo que la casa olía a encerrado, a viejo. Mencionó que el polvo del taller y los químicos del barniz no podían ser buenos para mi salud a esta edad. Y entonces pronunció la palabra que se me clavó en el pecho como una astilla envenenada. Asilo. Hay unos muy buenos ahora, papá, con actividades y gente de tu edad. Yo, Arturo Vargas,
El hombre que construyó este techo con sus propias manos, que eligió cada clavo, debía terminar mis días en un cuarto prestado, esperando la visita de extraños. Las visitas se convirtieron en un lujo y luego en una rareza. Las excusas eran siempre las mismas: reuniones importantes, viajes de trabajo, compromisos de los niños. El teléfono se volvió su única herramienta para cumplir con la formalidad de tener un padre. Las llamadas eran un interrogatorio rápido y frío. ¿Cómo estás? ¿Comiste? ¿Necesitas algo del supermercado? Ah, qué bueno. Bueno, te llamo luego que estoy entrando a una reunión. No había conversación, no había interés real. Eran solo casillas que marcaban en su lista de deberes para poder dormir con la conciencia tranquila, sintiendo que eran buenos hijos a pesar de todo. Mi cumpleaños número 70 fue una lección de soledad. Esperé todo el día. Compré una torta de selva negra, la favorita de Elena, y me senté a esperar que el teléfono sonara o que un auto se detuviera frente a la casa. Pero no pasó nada. La noche cayó y el silencio era mi único invitado. Me llamaron casi a la medianoche, cuando ya me había metido en la cama con el corazón arrugado. Se habían olvidado. Sus disculpas fueron torpes y apresuradas, llenas de promesas vacías de celebrarlo el próximo fin de semana. Ese fin de semana nunca llegó, y yo me comí la torta solo, rebanada a rebanada, sintiendo el sabor amargo de la indiferencia. Mi mayor dolor, sin embargo, venía a través de mis nietos. Pasé casi un mes tallando una réplica perfecta de una grúa de construcción para el más pequeño de ellos. Lijé cada pieza hasta que estuvo suave como la seda. La pinté con colores vivos. Se la entregué el día de su cumpleaños con toda la ilusión del mundo. El niño la miró por un segundo, la dejó caer sobre una montaña de regalos y corrió a presumir la nueva tableta que le habían regalado sus padres. Y ni Javier ni Mónica le dijeron nada. No le enseñaron a valorar el tiempo, el amor y el trabajo que había en mis manos. Sentí que mi legado se había vuelto invisible. Un invierno me agarró una gripe que casi se me convierte en neumonía. El cuerpo me dolía. La fiebre me hacía delirar y me sentía más débil y solo que nunca. Llamé a Javier, no para pedirle que viniera, sino solo para escuchar su voz. Me dijo que era imposible, que tenía que cerrar un negocio importantísimo con unos extranjeros. Una hora después, un muchacho de un servicio de delivery tocó a mi puerta con una bolsa, que contenía un caldo de pollo y unos medicamentos. Mi hijo no había podido venir, pero había podido usar una aplicación en su celular. El calor de esa sopa no pudo quitarme el frío que sentía en los huesos. Las críticas de Laura se volvieron cada vez más afiladas. Sus visitas eran inspecciones. Entraba y sus ojos escaneaban todo, buscando defectos. «Papá, ese sillón ya no da para más. Tiene tu silueta marcada. ¡Qué vergüenza! Por Dios, cambia esas cortinas. Parecen de la época de la abuela. ¿No te cansas de usar siempre esa misma ropa de trabajo?» No veía mi hogar, el lugar que la vio nacer, sino un museo de vejez y pobreza que atentaba contra su imagen de mujer exitosa y moderna. Cada una de sus palabras era un pequeño martillazo que iba demoliendo mi autoestima y mi sentido de pertenencia. Y detrás de todo, como una araña tejiendo su tela, estaba Mónica. Ella era la que sentía más vergüenza de mí. Una tarde que fui a su casa sin avisar para dejarles unas verduras de la huerta de un vecino, la escuché hablando por teléfono en el patio. Le decía a una amiga entre risas forzadas: «No, este fin de semana no podemos hacer nada. Tenemos la obligación de ir a ver al papá de Javier. Sí, imagínate, todavía en ese barrio». La palabra obligación me golpeó con la fuerza de un portazo en la cara. Yo no era un padre, era una carga, un peaje social que tenían que pagar de vez en cuando. Dentro de mí, un sentimiento nuevo y amargo comenzó a crecer: la injusticia. En las noches de insomnio, mi mente repasaba mi vida. Recordaba el frío del taller en la madrugada, las manos agrietadas, las comidas saltadas para poder pagar una mensualidad de sus colegios. Recordaba las gubias de mi abuelo vendidas por una computadora. No lo hice esperando que me construyeran un monumento, jamás. Lo hice por amor, pero nunca imaginé que ese amor sería recompensado con desprecio. Empecé a sentirme como un idiota, un viejo sentimental que había apostado todo al número equivocado y
Ese número era su propia familia. Hice un último intento de revivir los viejos tiempos. Los invité a un asado un domingo, como los que hacíamos con Elena. Compré la mejor punta de ganso, preparé la ensalada chilena que tanto les gustaba. Llegaron 2 horas tarde con la excusa del tráfico. Se sentaron a la mesa, pero sus mentes estaban en otro lugar, en sus teléfonos que no paraban de sonar. Comieron rápido, casi sin hablar, y se fueron antes del atardecer porque tenían un compromiso social. Vi cómo se alejaba su auto de lujo por mi calle de siempre, y entendí que mi mundo y el suyo ya no tenían ningún punto de encuentro. La humillación llegó incluso a mi oficio. El marido de Laura, el arquitecto, estaba diseñando una casa con detalles de madera para un cliente millonario. Con la mejor de mis intenciones, me ofrecí a darle algunos consejos sobre tipos de madera, sobre técnicas de ensamblaje, un saber que me costó 50 años de vida aprender. Él me escuchó con una paciencia condescendiente, me dio una palmada en la espalda y dijo: «Muchas gracias, suegro, pero hoy en día usamos software de diseño y cortes láser, son técnicas más eficientes. Mis manos, mi experiencia, mi arte, todo reducido a una antigüedad ineficiente». Fue entonces cuando las preguntas sobre dinero se hicieron más frecuentes, siempre de forma casual. Javier, mientras miraba unos papeles en su celular, me preguntó si tenía las escrituras de la casa a mano. Solo para tener todo en orden por si te pasa algo, papá, hay que ser previsor. Por primera vez sentí un escalofrío. Detrás del abandono y la vergüenza había algo más frío y afilado: la codicia. No solo querían que yo desapareciera de sus vidas, sino que estaban esperando quedarse con el único bien material que yo había conseguido construir. Estaban esperando mi final para poder capitalizar su herencia. El taller, mi santuario, se convirtió en un lugar de recuerdos dolorosos. Acariciaba el lomo de mi viejo cepillo de madera y recordaba que con él había construido la cuna de Laura. Miraba el martillo de bola y recordaba las noches en vela reparando el techo para que no tuvieran goteras. Cada herramienta era un testigo mudo de mi entrega, y al mirar mis manos, ya no veía el orgullo del artesano, sino el mapa de una vida de sacrificios que habían resultado en el más absoluto de los fracasos, el desamor de mis propios hijos. Un fuego lento, el de la rabia y el resentimiento, empezó a arder en mi pecho. El golpe final a cintos. Mi identidad vino de mis nietos. Un día, el hijo de Laura le contaba a un amigo por teléfono sobre sus abuelos y dijo: «Sí, tengo a los papás de mi mamá y al papá de mi papá». Ya no era el abuelo Arturo, ni siquiera mi abuelo. Era una referencia genealógica, un dato en su árbol familiar, una rama vieja y a punto de quebrarse. Me habían despojado de mi título más preciado, el que no se gana con diplomas ni con dinero, sino con amor y presencia. Y para ellos yo ya no tenía presencia, era solo un nombre en un documento. En un último acto de desesperación, intenté hablar con el corazón en la mano. Llamé a Laura y le confesé mi soledad. Le dije que la casa se sentía inmensa y silenciosa desde que su madre no estaba, que los extrañaba. Esperaba una palabra de consuelo, un abrazo a través del teléfono. En su lugar, recibí un consejo práctico y frío. «Papá, lo que necesitas es un hobby. Inscríbete en un club de ajedrez, sal a caminar. Tienes que mantener la mente ocupada». No. Entendió o no quiso entender que mi dolor no se curaba con pasatiempos, sino con el afecto que ella misma me estaba negando. Toda esta amargura acumulada, cada desplante, cada palabra hiriente, cada visita cancelada, fue el combustible que me llevó a esa cena de Navidad. Decidí hacer un último esfuerzo sobrehumano. Tallé esos caballitos de madera con un esmero casi religioso, poniendo en cada curva, en cada detalle, la última gota de esperanza que me quedaba. Pensé, ingenuamente, que un regalo, hecho con mis propias manos, podría romper el hechizo de la indiferencia, que les recordaría al padre que los había amado, al abuelo que aún vivía. Quería regalarles un pedazo de sus raíces, un trozo de la verdad que se esforzaban tanto por olvidar. Por eso, cuando llegué a la casa de Javier esa Nochebuena, ya me sentía derrotado. El lujo de la decoración, la música que no conocía, las conversaciones sobre temas que me eran ajenos, todo me gritaba que yo no pertenecía a ese lugar. El aire estaba
cargado con su juicio, con su impaciencia, la humillación que sufrí minutos después, cuando rechazaron mi regalo y me dieron la espalda, no fue un ataque sorpresivo, fue simplemente la ejecución final, el último empujón a un hombre que ya estaba parado al borde del precipicio. Fue la confirmación definitiva de que para ellos yo ya estaba muerto. Esa madrugada, sentado en el viejo sillón que Laura tanto despreciaba, toqué fondo. La humillación de la cena era una marea negra que me ahogaba. Sentí que mi vida había sido un chiste mal contado, una larga jornada de trabajo para terminar solo y despreciado. Por primera vez en mis 72 años, pensé que ya no tenía sentido levantarme al día siguiente. ¿Para qué? ¿Para seguir habitando un silencio que a nadie le importaba? Mis herramientas, mis manos, mi historia, todo se sentía como un montón de cenizas. Estaba completamente a la deriva, un náufrago en mi propia casa, y el recuerdo del rostro indiferente de mis hijos era el único y desolado paisaje. Fue en ese pozo de desesperanza que mis ojos, nublados por una lágrima seca, se volvieron a fijar en la cajita de nogal. Ya no era un simple recuerdo, era lo único que me quedaba de un amor que fue verdadero. Me levanté, movido por un impulso que no era curiosidad, sino la necesidad de aferrarme a algo, a un último vestigio de mi Elena. Mis dedos, torpes por la emoción, rozaron la madera suave que yo mismo había lijado hacía tantos años. Con un temblor que me recorrió todo el cuerpo, levanté la tapa. El suave chasquido de la madera fue el único sonido en el silencio aplastante de la casa y de mi alma. Dentro no había joyas ni fotos antiguas, solo un fajo de papeles con sellos oficiales, atados con una simple cinta de raso celeste, y sobre ellos un sobre grueso. En el sobre, con la caligrafía elegante y firme que reconocería en cualquier parte, estaba escrito mi nombre, Arturo. La visión de su letra, tan familiar, tan viva, fue como si ella me tocara el hombro desde el más allá. Sentí un escalofrío que me erizó la piel. Dejé los documentos a un lado y con un cuidado casi religioso abrí la carta. Era su voz, su última palabra, esperando pacientemente a que yo estuviera listo para escucharla en mi momento más oscuro. La carta empezaba con palabras de amor, recordándome la noche en que bailamos por primera vez, el orgullo que sentía por mis manos de artesano, por el hombre recto y bueno que yo era. Luego, su tono cambiaba, se volvía más serio, casi una confesión. «Te escribo esto, mi amor», decía, «esperando que nunca tengas que leerlo. Lo escribo por si un día el futuro que construimos con tanto esfuerzo se tuerce, por si el amor que sembramos en nuestros hijos no da los frutos que esperábamos». Sentí que cada palabra estaba dirigida a esa misma noche, a esa misma herida que me supuraba en el alma. Elena me estaba hablando a mí, ahora. Ella continuó explicando su mayor temor, uno que nunca me confesó del todo para no preocuparme. «Veo cómo el mundo los está cambiando, Arturo. Como el éxito que tanto les quisimos dar les está poniendo un velo en los ojos. Empiezan a medir a las personas por lo que tienen y no por lo que son. Y me da pánico pensar que un día te miren a ti, nuestro roble, nuestro pilar, y solo vean un viejo carpintero. Me aterra que miren nuestra casa, nuestro nido, y solo vean el valor del terreno». Estaba describiendo a Javier y a Laura con una precisión escalofriante, como si hubiera visto el futuro a través de una ventana. Y entonces llegó la revelación. Me explicó que, años atrás, cuando su madre le dejó una pequeña herencia, no me dijo toda la verdad. Usó ese dinero para visitar a un abogado de confianza, uno de esos de barrio que todavía creen en la palabra. Juntos, habían diseñado un plan para proteger nuestro hogar, nuestro legado. La casa y el taller, que yo siempre creí que estaban a mi nombre, en realidad formaban parte de un fideicomiso, y en ese documento, yo, Arturo Vargas, figuraba como el único usufructuario vitalicio. Tenía el derecho absoluto de vivir y usar la propiedad hasta el último de mis días, sin que nadie pudiera jamás quitármelo. Pero el verdadero secreto, el que me hizo soltar un sollozo ahogado, venía después. Elena me explicó que, tras mi partida, la propiedad no pasaría a nuestros hijos. No sería su herencia. Automáticamente, por ley, todo el terreno y la construcción
serían transferidos a una fundación comunitaria para artesanos locales. Su deseo expreso era que mi taller se convirtiera en una escuela gratuita para jóvenes en riesgo, para chicos y chicas que, como yo, tuvieran un don en las manos, pero no las oportunidades. Nuestro verdadero legado, Arturo, escribió, no son los ladrillos, es la dignidad. Y la dignidad no se hereda, se comparte. Su intención no era castigar, sino proteger. Proteger nuestro amor, nuestro trabajo y, sobre todo, a mí. Hago esto, mi vida, para que nunca te veas en la calle, para que no tengas que soportar la presión de un hijo que quiera vender tus raíces por un puñado de billetes, para que este rincón del mundo, donde fuiste tan feliz, sea siempre tuyo, tu reino intocable, y para que después de ti siga siendo un lugar de creación, de esperanza, un lugar donde el sonido del martillo siempre le gane al silencio. Sus palabras eran un bálsamo, un escudo, la prueba de un amor que trascendía la vida y la muerte. Tuve que leer la carta 3 veces, con los ojos llenos de lágrimas que ya no eran de dolor, sino de un asombro sobrecogedor. No era alegría lo que sentía, era algo más profundo. Era la certeza de haber sido amado de una forma total, de haber sido comprendido hasta en mis miedos más secretos. Elena me había visto el futuro, y había tejido una red de seguridad a mi alrededor sin que yo lo supiera. Su amor no era un recuerdo que se desvanecía, era una fuerza activa, un ángel guardián que acababa de desplegar sus alas para defenderme en mi peor momento. Dejé la carta sobre la mesa y tomé los documentos legales. Los leí como pude, descifrando los términos técnicos: fideicomiso, usufructuario, donación post-mortem, los sellos del notario, su firma junto a la de un abogado. Era real, completamente real. El peso de esos papeles en mis manos era el peso de mi vida, que de repente giraba sobre su eje. Ya no era un viejo abandonado esperando el final. Era el guardián de un tesoro, el custodio de la última voluntad de mi esposa, el primer maestro de una escuela que aún no nacía. La vergüenza que sentía se fue disolviendo, reemplazada por una calma y una fuerza que nacían desde muy adentro. El fuego de la humillación se apagó y en su lugar se encendió la llama de un propósito. Elena no me había dejado solo, me había dejado un mapa, una misión. Me había regalado una razón para levantarme no solo al día siguiente, sino todos los días que me quedaran de vida. El desprecio de mis hijos, que minutos antes era el centro de mi universo, ahora se veía pequeño, insignificante, frente a la magnitud del amor y la sabiduría de mi esposa. Miré a mi alrededor, a las paredes de mi casa, a la puerta cerrada del taller. Ya no era mi refugio de la soledad, era el semillero del futuro. Comprendí la genialidad de Elena. Nuestros hijos ya habían recibido su herencia, una educación, una vida sin las carencias que nosotros sufrimos. Ese era su capital. Pero esto, la casa, el taller, el oficio, era un legado demasiado valioso para ser convertido en dinero. Esto era para los que vendrían después, para los que necesitaran una mano que les enseñara un camino. El dolor de la traición seguía ahí, pero ya no me definía. Ahora tenía un nuevo trabajo que hacer. Las semanas que siguieron a esa Nochebuena no fueron de luto, sino de una silenciosa revolución. El dolor se transformó en propósito. El primer paso fue contactar al joven abogado que Elena mencionaba en su carta, un tal Ramírez, un muchacho del barrio que había estudiado con una beca y que tenía su pequeña oficina a unas cuadras de mi casa. Extendí los documentos sobre mi mesa de trabajo, entre los restos de aserrín. El abogado los leyó con una concentración absoluta, y al levantar la vista, no vi en sus ojos lástima por un viejo, sino una profunda admiración por la mujer que había sido mi esposa. Su señora, don Arturo, me dijo, era una mujer brillante. Esto es a prueba de balas. Con su ayuda, activamos cada cláusula del plan de Elena. Fui a la notaría, un lugar al que no entraba desde hacía décadas, y, con la mano firme, esa misma mano que mis hijos creían inútil, firmé los papeles que oficializaban la creación del Taller Escuela Elena Vargas. Cada trazo de mi nombre sobre el papel se sentía como un martillazo certero, como una viga maestra puesta en su lugar.
No estaba firmando un simple documento legal, estaba firmando una declaración de independencia, una promesa a mi esposa y un nuevo contrato con la vida. Estaba recuperando el control de mi historia, de mi legado, de mi dignidad. Los cambios no tardaron en notarse. Con la ayuda de Ramírez, mandé a hacer un letrero de madera noble, tallado a mano por mí, que colgamos sobre la entrada del taller. El barrio se llenó de rumores. Empecé una limpieza a fondo, a reorganizar el espacio, no para un cliente, sino para mis futuros alumnos. El olor a aguarrás y a madera fresca volvió a impregnar el aire. Los vecinos pasaban y me veían trabajar con una energía que no me veían en años, lijando bancos de trabajo, afilando herramientas. El sonido de mi taller volvió a ser el de la creación, el de la esperanza, el de un futuro que empezaba a tomar forma. Y entonces, como Elena había predicho con una precisión de cirujano, mis hijos volvieron a aparecer. No vinieron a pedir perdón por su crueldad en Navidad. No vinieron a ver cómo estaba su padre. Vinieron con planos bajo el brazo y con el brillo de la codicia en los ojos. Se sentaron a mi mesa de comedor, Javier y mi yerno el arquitecto, mientras Laura y Mónica esperaban en su auto, de lujo. Habían descubierto que mi terreno, al ser una esquina, tenía un valor inmobiliario altísimo. Venían a proponerme el negocio de sus vidas, demoler la casa y el taller para construir un edificio de departamentos. Javier extendió los planos sobre la mesa con un aire de superioridad, como si me estuviera haciendo el mayor favor del mundo. Papá, escucha, esto es una oportunidad única. Con la venta de los departamentos te aseguras una vejez tranquila, sin preocupaciones. Te compramos un lindo piso en un edificio moderno cerca de nosotros, para que estés bien atendido. Laura, que finalmente se dignó a entrar, añadió con su frialdad habitual: es la decisión más inteligente, papá. Seamos honestos, esta casa ya cumplió su ciclo. Es hora de mirar hacia el futuro. No veían un hogar, solo veían metros cuadrados, un obstáculo entre ellos y su dinero. Los dejé hablar hasta que se quedaron sin saliva. Escuché pacientemente sus argumentos sobre la plusvalía, la inversión, la modernidad. No los interrumpí. Cuando terminaron me miraron esperando mi aprobación, mi gratitud por su genial idea. Me serví un vaso de agua, tomé un sorbo largo y con la calma de un hombre que ya no tiene nada que perder y todo por proteger, los miré a los ojos y pronuncié las únicas 4 palabras que importaban: la casa no se vende. Javier soltó una risa nerviosa, como si le hubiera contado un chiste. Vamos, papá, no te pongas sentimental ahora. No seas terco. Fue entonces cuando les di la estocada final, no con rabia, sino con la serena firmeza que me había regalado el secreto de Elena. No es que no quiera venderla, les expliqué lentamente, saboreando cada palabra. Es que no puedo. La casa no me pertenece para ser vendida, y la verdad es que nunca les pertenecerá a ustedes. Vi cómo sus sonrisas se congelaban, cómo la confusión daba paso a la incredulidad. Les conté, sin adornos, el plan de su madre, mi derecho a vivir aquí hasta mi muerte, y la donación posterior a la fundación para crear la escuela de artesanos. Observé cómo sus rostros se transformaban en una máscara de pura furia. Justo en ese momento, viendo la codicia más fea y desnuda en las caras de las 2 personas que más había amado en el mundo, entendí la verdadera genialidad de mi Elena. Ella no solo me protegió a mí, sino que les dio a ellos la lección que yo, con mi amor ciego, nunca supe enseñarles. Y ahora, me gustaría hacerles una pregunta a ustedes, que me han acompañado hasta este punto. Si estuvieran en mi lugar, sintiendo el poder de esa justicia silenciosa, ¿qué cruzaría por su corazón? ¿Una amarga satisfacción? ¿Una profunda tristeza por ellos? ¿O simplemente paz? Déjenme en los comentarios qué habrían hecho ustedes en mi situación. La reacción fue una explosión. Laura fue la primera en saltar, acusándome de estar senil, gritando que seguramente el abogado ese de barrio me había lavado el cerebro para quedarse con todo. Javier, rojo de ira, golpeó la mesa con el puño y empezó a amenazar con demandar, con impugnar el testamento, gritando sobre sus derechos como herederos legítimos. No hubo ni un segundo de reflexión, ni un atisbo de admiración por la inteligencia de su madre.
solo la rabia animal de quienes ven cómo se les escapa un tesoro que ya sentían en sus bolsillos. Su verdadera naturaleza, fría y calculadora, quedó expuesta bajo la luz cruda de la verdad. Mis hijos intentaron pelear, por supuesto. Gastaron una pequeña fortuna en abogados que les prometieron anular la locura de su madre. Pero el plan de Elena, forjado en el amor y la previsión, era una fortaleza inexpugnable. Cada intento legal rebotaba contra la solidez de los documentos. Al final, tuvieron que rendirse, enfrentándose a la dura verdad. Su propia codicia los había desheredado. Su castigo no fue la pobreza, pues ya tenían su dinero, sino algo peor, la impotencia y la vergüenza. La noticia corrió por el barrio, y la gente entendió. Vieron cómo el taller florecía lleno de jóvenes, mientras la casa de su padre se cerraba para ellos para siempre. Descubrieron que al despreciar mis manos, habían perdido el derecho a cobijarse bajo el techo que esas mismas manos construyeron. Ahora es primavera. El sol se cuela por los ventanales del taller, iluminando el polvo de madera que flota en el aire como si fuera oro. El espacio, antes silencioso, ahora vibra con el sonido de los serruchos, los martillos y las risas de una docena de muchachos y muchachas. Ya no soy el viejo Arturo, el padre olvidado. Ahora soy don Arturo, el maestro. Mis manos, que mis hijos veían como un símbolo de vergüenza, ahora son un mapa que guía a una nueva generación. En este preciso instante, estoy enseñándole a una joven llamada Sofía a sentir la veta de la madera, a escuchar sus secretos. Ella me mira con un respeto y una admiración que yo creía perdidos para siempre. Levanto la vista, veo mi taller lleno de vida y sonrío. Es una paz profunda, la paz de un hombre cuyo legado está a salvo, floreciendo. Y así en el tramo final de mi vida, rodeado de esta nueva familia que el destino y mi Elena me regalaron, he comprendido la lección más importante. La verdadera herencia no se mide en metros cuadrados ni en cuentas bancarias. Se mide en la dignidad que defiendes, en el conocimiento que compartes, en las semillas de oportunidad que siembras en los demás. Mis hijos querían quedarse con las paredes de mi casa, pero yo les estoy dejando un hogar a incontables jóvenes. Y a ustedes que me han acompañado en esta confesión, les pregunto por última vez, ¿cuál creen que es el legado más valioso, ese que el dinero no puede comprar ni la indiferencia puede destruir? Cuéntenme su opinión y desde qué rincón del mundo me han regalado su tiempo. Su escucha ha sido el mejor barniz para este viejo corazón.